pregunta, veo que levantó su mano Josué. Josué, ¿ya tienes alguna pregunta? ¿Duda? Vi que levantaste tu mano. Si estás bien, ¿es correcto que tienes una duda o solo fue por error ahí? No lo sé, pero bueno, si no, con todo gusto, están en el grupo de WhatsApp, ahí donde mandé el link, pueden hacer sus preguntas. De todos modos, vamos a ceder el micrófono entonces a los ponentes del día de hoy. Cedo el tiempo. Adelante, pastores. Ade- Adelante, Mis pastores. estimados, tengan todos muy buenas noches. Somos el matrimonio Aníbal y Lucy Arauz. Les saludamos desde El Salvador. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes esta noche. Por acá está mi esposa también para que los saluden. Hola, hola, buenas noches. Gusto para nosotros poder compartir la temática de pues este día que corresponde. Les pedimos pues su atenta disposición al aprendizaje, tener un cuadernito de apuntes y si surgiesen algunas preguntas que las vayan anotando y luego vamos a dar un espacio para que ustedes puedan también evacuar, ¿verdad? Esas interrogantes. Bueno, vamos a, no sé si el licenciado Marco tiene alguna otra información, hermano, antes de que comencemos. Pues la información sería que ahorita 8:14 damos arranque, pues al final dejamos 15 minutos para unos avisos antes de las 10, porque a las 10 vamos a estar cerrando la sesión, la clase del día de hoy. Y con toda confianza pueden preguntar, me imagino que así va a ser su dinámica y estamos ahí en la interacción, ¿no? Estamos pendientes, yo estoy a la orden. Ya se está grabando la clase, esta clase queda grabada para los que no pudieron conectarse, se comparte, ¿no? Para los alumnos que se inscribieron al diplomado y los que gusten llevar todo el curso, tarda, es una duración de 4 semanas, los días miércoles de 8 a 10 de la noche, hora México. Esa es la información, pastores, adelante. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Les pido por favor, vamos a orar para que Dios nos ayude, mis hermanos. Padre nuestro, te damos las gracias por la gran oportunidad que tenemos de dirigirnos hacia nuestros hermanos a través de esta plataforma, con los hermanos de diferentes países, personas que se han conectado. Queremos poner en las manos de Dios este tiempo para que podamos ser enseñados e instruidos a través de la palabra de Dios, de todo esto que nos interesa muchísimo, los roles de las dinámicas familiares. En el nombre de Jesús quedamos reunidos. Amén. Amén. Bueno, como les decía, nos presentamos así rápido. Mi nombre es Aníbal Lucy Arauz. Somos de un ministerio que se llama Matrimonios de Éxito en El Salvador. De hecho, somos los fundadores, para la gloria de Dios. Desde hace 13 años nosotros estamos trabajando en esta área que es tan importante, el área de la familia, el área de los matrimonios. Y pues parte de todo eso lo vamos a compartir ahora con ustedes, enfocado en las dinámicas y los roles familiares. Hablemos un poco sobre los objetivos. Los objetivos como primordiales, lo vamos a enumerar de esta manera: conocer los roles específicos del esposo y de la esposa desde la perspectiva bíblica y la manera en cómo afectan al círculo familiar cuando estos roles se intercambian entre los cónyuges o se usurpan. ¿Por qué estamos haciendo el énfasis que es bajo la perspectiva bíblica? Todos sabemos que el matrimonio como tal es la idea perfecta de Dios y así como todo en este mundo tiene un manual, también nosotros como seres humanos, como cónyuges, cuando vamos a conformar una familia, también tenemos un manual y ese manual está especificado en la Biblia. A veces decimos, bueno, pero yo no lo había visto. Ahí está, y ahora vamos a abordar bíblicamente esos roles. Otro de los objetivos. Vamos también a abordar las dinámicas familiares
en cuanto a conductas individuales, valores y también límites familiares, bajo el consejo siempre de la palabra de Dios. Como a manera de introducción, queremos comentarles un poco acerca de qué es una familia, primero desde el punto de vista legal. Legalmente, la familia es un grupo de individuos relacionados por sangre, matrimonio o adopción. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, podemos definir a la familia como el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos. Ahí pues podemos mencionar algunos títulos, ¿verdad? Como es la madre, el padre, hermanos, hijos, etcétera. Constitucionalmente, la familia es la base fundamental de la sociedad. De hecho, en el artículo número 32 de la Constitución, por lo menos de El Salvador, tengo entendido que también de diferentes países de Latinoamérica, también se toma en cuenta la familia como la base fundamental de nuestras sociedades. Es importante también que conozcamos un poco acerca de los tipos de familia. Fíjense que esto realmente es mucho más amplio de lo que nosotros les vamos a presentar ahora. Ustedes pueden buscar un poco más de información y se van a dar cuenta que ahora, debido al deterioro moral que ha habido, ahora los tipos de familias se han ampliado. Incluso yo estaba viendo algunas informaciones de algunos países en los que ya en algunos tipos de familia colocan pues ya la familia homosexual, formada por dos hombres o formado por dos mujeres. Pero nosotros vamos a ver solamente 4 tipos de familia. Primero, la familia nuclear, que es la familia que está formada por el papá, por la mamá y por los hijos. Digamos, esa es la familia ideal. Mamá, papá, hijos. Ahora existe también la familia monoparental. Aquí es donde nos estamos metiendo en conflictos. Estamos introduciéndonos ya en situaciones conflictivas, porque en la familia monoparental solo uno de los padres se hace cargo de la unidad familiar. Normalmente en nuestras comunidades latinas es la madre la que se queda con los hijos, aunque también existen casos en los que los hijos se quedan solamente con el padre. La principal causa de la formación de este tipo de familias es la separación y el divorcio. Lamentablemente es así. Ahora veamos la familia compuesta. Vemos que es la definición de la familia compuesta. Dice que son familias en las que los cónyuges o al menos uno de los dos tiene hijos de una relación anterior. En estas familias puede haber hijos solo del papá, hijos solo de la mamá e hijos de ambos que han procreado. Entonces, eso se considera una familia compuesta. Aquí es donde algunos dicen los tuyos, los míos y los nuestros. También veamos ahora la familia extensa. Esta familia es cuando bajo el mismo techo cohabitan con la familia nuclear otros familiares, como pueden ser primos, abuelos, tíos, etcétera. Aunque no lo crean, bueno, creo que no es tan increíble. Este tipo de relaciones crea unos conflictos que ustedes no tienen idea, son tremendos. Vamos entonces a hablar acerca de roles familiares. El rol es el papel o función que una persona desempeña en un contexto social, laboral o familiar, guiando su comportamiento y expectativas como rol de padre, jefe o amigo. O sea, es la manera o como nosotros podemos determinar, ¿verdad?, cuál es la función que tenemos cada uno como parte quizás del título que como familia vamos a considerar en esta noche. También los roles familiares es el papel o función que desempeña cada uno de los miembros de la familia. O sea, ya como título, ¿verdad? Los hijos tienen también un rol, los padres, la madre. Entonces, nosotros ahora vamos a definirlo como tal, como las tales responsabilidades que cada uno debe de tener. Hablar de roles
y de dinámicas familiares realmente depende mucho del autor que está exponiendo su teoría. Pero nosotros, como dijimos en los objetivos, lo vamos a enfocar precisamente en el rol de esposo y en el rol de esposa. Más adelante ustedes se van a dar cuenta por qué nosotros lo enfocamos en eso. Veamos ahora qué son las dinámicas familiares. Se refieren a interacciones, patrones de conducta y relaciones que existen dentro de la familia. Estas dinámicas pueden ser influenciadas por factores culturales, valores, experiencias individuales y también las circunstancias particulares de cada familia. ¿Qué quiere decir esto? Correcto. Que puede haber un intercambio de patrones precisamente por experiencias que traemos de nuestros núcleos familiares paternos. Exactamente. Entonces, vamos a hablar qué sucede cuando el orden, enfocándonos ya en el rol del esposo y de la esposa, qué sucede cuando el orden establecido o prescrito por Dios para el matrimonio se cambia o se rompe. Vamos a ver si ustedes lo quieren tomar como un tema un poco más específico, les vamos a dar el nombre, es guardando el orden de Dios para el matrimonio. Guardando el orden de Dios para el matrimonio. Y vamos a hablar de la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:1 para que ustedes tomen nota. Primera de Pedro 3:1 dice: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Exactamente. Vamos a leer un poco también de la palabra del Señor en Efesios 5, del versículo 21 al 29. Es un poco largo, pero ustedes, por favor, abran su Biblia si la tienen para que nosotros podamos ir siguiendo la lectura bíblica. Dice la palabra del Señor: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En el 25, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hemos leído Efesios 5, versículo del 21 al 29. Como pueden observar, estas son verdades eternas, las cuales nosotros no podemos cambiar. Si nosotros intentamos cambiar estas verdades haciendo las cosas a nuestra manera, lo más seguro es que nos vamos a meter en problemas. De hecho, nosotros como esposos araús, uno de nuestros más grandes problemas fue que nosotros hacíamos las cosas a nuestra manera. Les comento un poco. Mi esposa es licenciada en contaduría pública y tiene algunos posgrados también, por ejemplo, en contabilidad gubernamental. Yo tengo otras profesiones como ingeniería eléctrica, profesor universitario en ciencias exactas y algo más que he estudiado. Pero imagínense ustedes, nosotros
tratábamos de hacer las cosas a nuestra propia manera, como a nosotros nos parecía mejor hacerla. Nosotros no tomábamos en cuenta lo que Dios había prescrito para nosotros. Ya se van a dar cuenta un poco, les va a dar quizás un poco de risa, les va a parecer gracioso, pero realmente eso era lo que pasaba en nuestro matrimonio. Entonces vamos a hablar qué fue lo que asignó Dios al hombre y qué asignó Dios a la mujer. Vamos a ver. Dice mi esposo, quizás les va a dar risa, porque a veces lo hacemos hasta quizá, y ahora con la tecnología, los memes, las notitas, los afiches que aparecen en las redes sociales, pues lo hacemos jocoso, ¿verdad? Que el hombre aparece con su vestimenta de trabajo, de que los roles que quizás identificamos como la mujer, y el hombre con los roles que identificamos y viceversa. Pero en realidad, cuando como matrimonio lo estamos viviendo, eso deja de ser chistoso y se convierte en conflicto. ¿Por qué? Porque hay una lucha de poderes para dominar y querer controlar o querer asumir a veces los roles equivocados. Yo no sé si quienes nos están escuchando se han hecho alguna pregunta o esta pregunta en algún momento. ¿Quién manda en la casa? ¿Manda la esposa? ¿O manda el esposo? ¿O mandan los dos? ¿Quién manda? Ahora, al finalizar, vamos a aprender quién manda. Ese que están escuchando se llama Chito. Ese se llama Chito. Es la mascota de la casa. Es un perro bien pequeñito. Entonces, háganse esa pregunta. ¿Quién manda en la casa? Si están en pareja, como esposos, pregúntense, ¿quién manda? ¿Mandás tú o mando yo? Bueno, vamos a ver los objetivos de esta enseñanza. Vamos a comprender el diseño de Dios para el esposo y también para la esposa. Otro objetivo es reconocer causas y consecuencias de romper el orden. Y vamos también a adoptar pasos prácticos para restablecer el orden divino o el orden que Dios nos dejó establecido. Eso vamos a hacer. Bueno, vamos a arrancar hablando de que gran parte de los problemas matrimoniales se deben precisamente a que se viola el orden asignado por Dios para cada uno de los cónyuges. Eso puede deberse a la influencia del mundo, qué es lo que las personas escuchan, qué es lo que han aprendido incluso de sus padres, que son modelos incorrectos en la mayoría de casos. También influye la deformidad de nuestro propio carácter. Nosotros tenemos problemas de conducta también. Y también una carencia de enseñanza bíblica sólida. Todo eso ha atentado una y otra vez contra la armonía familiar. Ahora, ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios con respecto a esto? Quiero aclararles que Dios diseñó el matrimonio. No es una idea de hombre, por lo tanto, solo Él puede enseñarnos cómo debe funcionar. Me gusta a mí que mi esposa cuenta una historia que quisiera que se las relatara acerca de un hombre que iba en su vehículo, un mecánico muy experimentado, pero su vehículo comenzó a fallar. Entonces él intentó repararlo. Bueno, este ejemplo precisamente es cuando nosotros nos consideramos autosuficientes y muy experimentados. ¿Qué éramos nosotros? Pero en esta anécdota que vamos a comentarles para que la asociemos, hay un hombre, ¿verdad? En esta historia que era no solamente mecánico automotriz, sino que vasto de experiencia de muchos años en su trabajo. Y es de aquellas personas que ponen el ojo y dicen, tal cosa es, y va el repuesto y sale todo bien. Pero ¿qué sucede? De repente un día se le queda su vehículo en carretera y el vehículo no quería arrancar. Y ahí estaba él, batallando, queriéndolo reparar. Y de repente se estaciona un vehículo a la par, se baja un anciano, pelo canoso, y llega y le dice, llega a ver, ¿verdad? Lo que está haciendo y le dice,
lo que está haciendo es lo incorrecto. O sea, usted solamente tiene, le dice que a este tornillito que está aquí, darle 3 vueltas a la derecha, hacer esto y lo otro, y le empieza a explicar con detalle. Viene el hombre experimentado, se siente hasta ofendido, ¿verdad? Que el anciano le está dando instrucciones y le dice, no se preocupe, yo conozco lo que estoy haciendo, es mi trabajo. Y siguió batallando, queriendo reparar, iba nuevamente a quererle dar el encendido al carro, el carro no encendía. Y bueno, de tanto, ¿verdad? De 1, 2, 3, 4 veces, no sé cuántas veces, viene el Señor y le vuelve a decir, haga lo que le digo. Y dice el mecánico, ¿verdad? Con aquel ego, dice, bueno, por tal que se vaya este señor de aquí, lo voy a hacer para quitarle de estar de necio. Viene, lo hace exactamente como se lo indicó el anciano, y cuando va, sorpresa, ¿verdad? Le da estar y el carro arranca, pero de toque, como decimos. Se queda asustado y cuando llega, y claro, el anciano lo vio, ¿verdad? Con su rostro sorprendido, extiende su mano el anciano, le da la mano y le dice mucho gusto, le dice, yo soy Henry Ford, el creador de este vehículo. ¿Qué ve usted ahí? ¿Cuántas veces nosotros, como quizás mujeres o como hombres, casados, maridos y mujeres, tomamos decisiones y decimos, no, es que como mi mamá, mi abuela hacía de esta y de esta manera, el matrimonio funciona así? O el hombre dice, no, mi papá era así de esta manera y yo así voy a hacer. ¿Por qué? Porque queremos atraer que por convicción o porque allá funcionaba de una manera o porque así quiero hacerlo o porque yo creo que así tiene que ser y queremos hacer las cosas distintas a las que el creador que nos conoce desde que nos formó dejó instituido que así debe de ser. ¿Para qué? Para que funcione bien, igual que ese vehículo, ¿verdad? Y arranque de toque. ¿Pero qué hacemos nosotros? Neciar. No, así lo voy a hacer. ¿Y qué? No funciona. No arranca nuestro matrimonio. No caminan bien las cosas. Día con día, pedaleando y no avanzamos del lugar. Pues precisamente cuando nos creemos autosuficientes y no queremos depender del manual de vida que dejó el creador del matrimonio. Quiero comentarles que nosotros en estos años que tenemos de trabajar, hemos recibido en el ministerio, en el programa de restauración que tenemos y que Dios nos ha facilitado, hemos recibido parejas, hermanos, que han estado por meses en algunas sesiones psicológicas para poder superar alguna crisis o algún problema matrimonial. Al final, esto pues son testimonios que nosotros tenemos. Al final, el psicólogo les dice, bueno, ustedes no tienen remedio, divórciense, porque no van a llegar a ningún lado. Entonces, de repente, pues, se dan cuenta de este ministerio, llegan y una de esas parejas por acá está trabajando ahora activamente en el ministerio. Entonces, quiero decirles que cuando se hacen las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera, que fue lo que nosotros decidimos al final decir, bueno, probemos hacerlo a la manera de Dios. Las cosas comenzaron a funcionar, comenzaron a cambiar para bien. Entonces, solamente Dios nos puede enseñar cómo funciona el matrimonio. Dios le ha asignado un cierto papel a cada uno de los cónyuges, un rol es asignado. Ignorar o intentar sustituirlos es buscar el fracaso matrimonial. El marido tiene un papel que desempeñar y la mujer tiene otro, de acuerdo a la configuración física, psicológica y espiritual de cada uno. El perfil
del esposo o de la esposa no dependen de una ideología o teoría de moda, sino del diseño dado por Dios. Vamos a hablar en este momento ampliamente acerca de cuál es el orden, cuál es el rol que Dios determinó para la esposa. Estamos hablando del matrimonio. Hay que poner mucha atención a esto. Yo no voy a hablar de este tema. De eso tiene que hablar mi esposa. Aquí viene aquellas cosas que a veces no nos gustan mucho, ¿verdad? Que nos digan cómo deben de ser las cosas. El orden que Dios dejó para la esposa. Dice 1 Corintios 11:3, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Lo que pasa es que, les explico, lo que pasa es que imagínense este versículo, 1 Corintios 11:3. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. O sea, de repente, si lo comienzo a decir yo, aunque esto está escrito textualmente en la palabra de Dios, pero alguna mujer puede decir, bueno, pero lo está diciendo un hombre. No, esta es palabra de Dios. Pero encima de eso lo dice también mi esposa, no lo estoy diciendo yo. Esta posición no significa que la mujer sea inferior al varón, sino que se diseñó para la protección de la mujer. O sea, el hombre es protector de la mujer y para la armonía en el hogar. Dios no honra a quienes se aferran a los supuestos derechos, así como aquel mecánico, ¿verdad? Que acabamos de ejemplificar, el que dice, yo todo lo sé, así tiene que ser, sino que a los que libremente deciden obedecerle a Dios. Veamos la razón de ser de la esposa. La belleza de la sumisión. Fíjese bien el título que estoy usando, la belleza de la sumisión. Cuando estamos quizás acostumbradas a valernos por nosotras mismas, a ser autosuficientes, a ser independientes, como que eso de ser sumisas no es tan bello como lo estamos mencionando. Pero si lo vemos del punto de vista que a Dios le agrada la obediencia y que eso va a generar favor y gracia ante los ojos de Dios, creo yo que ahí sí pudiéramos tomar la decisión de apartar el ego, de apartar el supuesto yo sé cómo hacerlo y dejar que sea Dios quien dirija nuestra vida. Dice en Génesis 2:18 que la mujer fue creada para ser ayuda idónea de su marido. Y eso como tal lo expresa la belleza de la iglesia que está subordinada y sujeta a Cristo. Veamos el nivel físico, el nivel emocional y el nivel espiritual como una desventaja entre el hombre y la mujer. ¿Cuál es la diferencia? Hoy los patrones precisamente sociales, el mundo, quizás las noticias, lo que vemos constantemente, nos está hablando de patrones erróneos. El empoderamiento femenino, el hecho de que la mujer puede realizarse sola, que no necesita de un hombre. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el que lo creó? El que creó el matrimonio, el que creó al hombre y creó a la mujer. Y al hombre cuando lo formó dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le hago ayuda idónea para él. Pero obviamente la ayuda idónea no es funcional si no tiene un marido a quien servirle. Veamos las diferencias. Yo recuerdo de un caso de una mujer, hablando del nivel físico, en este nivel físico donde nosotros conocemos las espositas, pues son, nosotras vemos como más frágiles, claro, son fuertes y todo, pero son unas damas, son unas señoras. Usted conoce esa historia de esta mujer que le quiso bajar la llanta a un vehículo o ponérsela, no recuerdo. Ponérsela. Ponérsela. Precisamente, ven, es que miren, esto es una cuestión, sí estamos hablando ahorita del rol de la mujer, pero ya vamos a entrar un poquito más en materia en el lado del hombre,
porque a veces en esa disputa que tenemos de que yo no necesito de tu ayuda, le pasó esta experiencia a esta mujer y ella nos la comentó, precisamente cuando hablábamos de la desventaja que hay entre la mujer y el hombre en su nivel físico. Dios no nos hizo con esa fuerza que el hombre tiene, que obviamente se nota, ¿verdad? Sus hombros son más amplios y no queremos a veces depender del hombre, de estarle diciendo, mira, ayúdame a subir esto, ayúdame a bajar esto. O sea, que la parte que es de hacer fuerza, dejársela al esposo. ¿Por qué? Para no estar pidiendo favores. Pero eso le pasó a esta señora. Y dice ella que ella ya le había dicho al esposo que le ayudara a subir la llanta de repuesto a su vehículo, a su camioneta. Son de esos vehículos que va la llanta de repuesto en la puerta trasera de la camioneta, en la puerta en la parte de atrás del baúl. Entonces ya le había dicho, y ella dice, yo le había dicho unas 2, 3 veces, y claro, el esposo se le olvida, ¿verdad? Anda haciendo otras cosas, y viene él y salió, ya iba a regresar, pero viene ella, la esposa, y dice, bueno, ¿para qué lo espero? Si yo puedo, una llanta con un ring armado y con aire, pesa mucho. Y ella dice, bueno, yo la puedo subir. Puso una silla de esas plásticas, subió como pudo la llanta para hacerle como menos el espacio que iba a levantarla para que entraran los agujeros a las tuercas, los pernos, perdón. Y dice ella, ya casi lo lograba, casi la levanto, dice, y casi que encaja y que se le dobla una pata a la silla y se viene la silla, la llanta, y de paso ella también al suelo. Para no hacerles muy larga la historia, cuando ella nos comentó ese testimonio, ya habían pasado 3 años. Y dice ella, tengo una fractura en la columna a causa de eso. Le causó un daño. Pero, ¿qué sucedió? Tenía que haber dejado que el esposo hiciera esa labor física que obviamente ella quizás lo logró hasta cierto punto, pero le trajo una consecuencia. Entonces, hay niveles de desventaja que como esposas tenemos, ¿verdad? El nivel físico, y se advierte en la fragilidad que hay en nuestros cuerpos. También el nivel emocional lo tenemos también en desventaja para con el esposo, el nivel emocional o psicológico. La mujer no fue diseñada para enfrentar los rigores de la vida, para resolver crisis familiares sin que nos afecten las tomas de decisiones. Quienes quizás están acá conectados y viven ya en una relación conyugal, deben de saber que cuando hay toma de decisiones y a veces no salen muy bien las cosas, si es el esposo el que tomó la decisión, la esposa se siente un poco tranquila porque dice, bueno, por lo menos no fui yo la que decidí mal. Y el esposo no sufre. Por naturaleza, su estado emocional es un poquito más como que liviano en estarle dando vuelta a la mente. Y bueno, se equivocó. Y dice, bueno, lo intentamos de nuevo, ¿verdad? Y ya. Pero, ¿qué sucede en el caso que es la esposa la que toma una mala decisión? Salió mal algo y de repente esto nos frustra. Y podemos pasar años recordando el suceso, pensando en que, ay, es que si hubiera hecho de esta manera, quizás no nos hubiera pasado tal cosa, y es que si hubiera hecho esto, si mejor hubiéramos tomado esta otra decisión. Entonces, emocionalmente, no estamos hechas para los rigores que puede traer una mala decisión, los niveles emocionales o psicológicos. También otra desventaja es el nivel espiritual. Veamos por qué. La mujer está expuesta al ataque espiritual. Una mujer que no está protegida por la autoridad de su marido está expuesta a la influencia maligna. Génesis 3:1. Le damos la cita bíblica, usted después lo lee para que avancemos, pero precisamente en esta parte estamos viendo cómo quizás cuando nos decidimos separar del esposo, van a venir algunas cosas que obviamente son de nivel espiritual, a veces no las identificamos,
pero estamos expuestas. Fíjese que en el tiempo, en esta historia bíblica real del primer ataque que hubo de parte del enemigo para la creación de Dios, ese diseño perfecto de la unidad matrimonial, ahí no dice que Eva estaba con Adán cuando la serpiente llega y le tira una mentirita, ¿verdad? Para atraer su atención. Ahí solo dice que estaba Eva. Normalmente cuando estamos acompañadas con el esposo, cuando existe esa comunicación conyugal y con fluidez, ¿verdad? Obviamente si la esposa le dice, mira, vas a creer que me dijo esto y esto, y el esposo tiene esa templanza, ¿verdad? En su mente de decir, no, esto no es así, o esto no es funcional de esta manera. Obviamente las cosas funcionan de una mejor forma cuando estamos unidos, cuando estamos hablando de esa belleza de la sumisión que hablábamos al inicio. Hace años, no sé si usted se acuerda, que les comento, mi esposa estábamos durmiendo, o sea, ya estábamos, ya era noche, estábamos durmiendo, pero mi esposa de repente despertaba y sentía como que algo la tenía de la garganta, así, apretándola. No sé si se acuerda de eso. Entonces, yo me desperté, pero porque ella me dijo, fíjese que me pasa esto, y le dije yo, bueno, trate de dormir. Vuelve nuevamente a dormir, pero otra vez le vuelve a suceder lo mismo. A la tercera, ¿sí se acuerda? Sí, fíjense que en el área de psicología eso se conoce como parálisis del sueño, pero cuando nosotros... ¿Cómo se llama? Parálisis del sueño. Ah, muy bien. Pero cuando nosotros pues conocemos un poco más ampliamente en el área teológica, nos damos cuenta que hay situaciones espirituales que se pueden dar, ¿verdad? En el momento que quizás nos volvemos más frágiles en el momento del sueño. ¿Por qué? Porque no estamos en esa vigilia, en esa alerta. Y obviamente en esa ocasión nosotros pudimos comprobar eso, porque yo despertaba, me dormía, volvía a pasar eso y obviamente a mi manera yo estaba orando por esa situación que no me dejaba dormir. En ese momento dije, no, o sea, esto ya no es normal. Despierto a mi esposo y le digo, no puedo dormir, me está pasando esto. Él se levanta y empezamos a orar juntos, pero él oró de una manera, como nosotros enseñamos a los matrimonios, ¿verdad? Que el esposo ore por su esposa y la mujer por el esposo, pero en ese momento él oró por mí, colocó sus manos sobre mi cabeza y empezó a orar por esa protección. ¿Y saben qué? Me quedé dormida hasta la mañana tranquila. Y uno identifica y dice, bueno, verdaderamente los ataques espirituales existen y nosotras las mujeres no debemos de dejar pasar por alto esos puntos. Estamos expuestas a un ataque espiritual y estamos en desventaja si nos apartamos de esa cobertura que Dios ha dejado, que son nuestros esposos. Hablemos un poco sobre la razón. Aquí va. Ay, ves que lo vas a hacer. Estamos sobre la razón de ser de la esposa. Estábamos hablando de los niveles de protección y de las ventajas y desventajas que tenemos, pero también hablemos un poco sobre la mujer como modelo a los no creyentes. Esto lo acabamos de leer para quienes se acaban de conectar. Les voy a repetir la cita bíblica. Leímos en Primera de Pedro 3:1 y precisamente habla del testimonio. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotras con nuestro testimonio podemos ganar más, que crean, ¿verdad? En el Señor, que lo que podamos decir con nuestras palabras, con nuestra boca. Ese modelo a los no creyentes, el hecho que
que nosotras podemos decirle a alguien, mire, sí, mi matrimonio está funcionando de una manera perfecta, estamos funcionando de una manera mejor, más saludable, pero ¿por qué? Porque entendí la belleza de la sumisión, ese orden que Dios ha dejado para el hombre, para la mujer. Ahora en este caso yo estoy hablando del orden de Dios para la mujer. Es modelo para quienes no conocen la iglesia, es decir, ella tiene como modelo a la iglesia, pero a la vez ella sirve de modelo para que otros vean lo que es la iglesia en su relación con Cristo. Primera de Pedro 3:1, la cita que acabamos de leer. La sumisión de la mujer no ha de ser una práctica forzada e hipócrita, sino el fruto de una disposición del corazón que en temor busca agradar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que para el Señor no hay nada oculto, que el Señor sabe nuestros pensamientos, nuestras intenciones y que nosotras en ningún momento podemos fingir poder tener una vida de sumisión con nuestro esposo, ser sujetas a nuestro esposo, si en nuestro corazón no estamos convencidas. Obviamente, la desobediencia trae consecuencias y por esa razón vamos a hablar también de la ruptura del orden. Cuando entramos en nuestra razón personal y decir, ¿yo para qué voy a ser sumisa al esposo? Nos decía en una ocasión, hace muchos años, una pareja que tuvimos en consejería matrimonial, que obviamente estaba clarito que el problema de ellos era la ruptura del orden en su matrimonio. Y empezamos a hablarle bíblicamente. Y dice la esposa, está bien todo lo que ustedes nos dicen, pero yo no me voy a sujetar a mi esposo hasta que él gane más que yo. Esas fueron las palabras de ella. ¿A dónde en la Biblia dice que si el esposo gana más, que si el esposo es más alto, que si el esposo tiene un nivel socioeconómico más alto, él va a ser la cabeza y si no la mujer? En ningún lugar. Entonces, nuestras propias convicciones, nuestras propias justificaciones que tomamos, obviamente van a traer una consecuencia. Y de esas consecuencias, fíjese bien, la ruptura del orden va a traer, así como por obediencia, vamos a ver bendición en el hogar, cuando nosotros vamos en nuestra necedad y en la desobediencia, también vamos a ver consecuencias, vamos a ver qué pasa. Se produce cuando el esposo rehuye a la responsabilidad de ser cabeza o cuando la esposa lo usurpa. ¿Qué sucede acá? ¿Por qué el esposo, siendo él la cabeza, siendo el hombre, el fuerte de la casa, por qué deja que la esposa agarre el timón, ¿verdad? O las riendas del carruaje del matrimonio? Pues precisamente se dan esos casos cuando a veces el esposo se cansa de estar en un estira y encoge, de estar en una disputa de competencias o de fuerza, y dice, bueno, para no estar peleando hay que ella vea qué hace, y deja que la esposa, aún teniendo en desventaja lo que hablábamos a nivel físico, emocional y espiritual, ella quiere llevar el carruaje. ¿A qué va a ir a parar eso? Pues a accidentarse, ¿verdad? Ese carruaje. Hablemos también sobre la feminización de la cultura, todos los patrones que ahora ustedes ven a diario en los videos cortos que suben por todos lados y hasta lo hacen jocoso, pero en realidad esto está destruyendo matrimonios en una manera escalonada bastante fuerte. Hablemos la ruptura del orden de Dios y las causas que hace que se produzca la ruptura. 1, la ignorancia, la falta de instrucción en la palabra. Ella quiere obedecer y agradar al Señor, pero no sabe cómo. Nosotros, como esposos araos, habíamos caído en ese punto, en la ignorancia, porque yo creía que eso era lo correcto, porque yo creía que por mi profesión, por mi trabajo, si yo mandaba,
en mi área laboral, ¿por qué me tenían que mandar en la casa? Entonces, ignoraba obviamente ese manual de vida que Dios había dejado. Si sabía que había una consecuencia y me la estaba pasando bastante fuerte en el área de mi salud, en el área emocional, viví estresada. ¿Por qué? Porque no, mi condición física, emocional y espiritual no estaba hecha para ser cabeza. Hablemos también, otra causa de la ruptura del orden de Dios son los modelos familiares o sociales incorrectos. Cuando la mujer proviene de un hogar donde la mujer ha sido más dominante, en este caso estamos hablando del hogar paterno, ¿verdad? Si la esposa viene que en su hogar era la mamá la que mandaba, ya se trae ese patrón de que, no, si en mi casa mi mamá era la que mandaba, entonces también aquí en mi casa yo tengo que mandar. Entonces venimos con patrones culturales, ¿verdad? O por tradición incorrectos. También donde ella misma era el centro de la atención, ¿verdad? Cuando una mujer es hija única o ha sido muy mimada y todo lo que la niña dice es sí, y sí, y sí, y todo está bien. Lo que la niña dice. Así va a ser. Y cuando se llega al matrimonio, creemos que el esposo también, todo lo que la niña diga, así va a ser. Y ahí es donde se viene el problema, cuando el esposo le dice, no, eso no está bien. También veamos el hecho de que sea hija única. Pero usted era hija única. Claro. Es hija única. Claro. También el ser la hija consentida y el poder tener la libertad de realizar los caprichos, ¿verdad? También otra causa es la sobrevaloración, que era lo que le pasaba al matrimonio que les estaba comentando, por ejemplo. La sobrevaloración. La esposa con una alta autoestima tenderá a menospreciar al marido, a verlo de menos, a decirle te estás callado, te estás sentado, no te movas, hace esto, hace lo otro. Es verlo como un hijo más. También cuando ella es más hábil o cuenta con una mayor facilidad de palabra, más fuerte de carácter, más exitosa en su nivel profesional o en su trabajo, o cuando se procede de una familia mejor conceptuada socialmente. O sea, hay una posición económica que le da un poderío a la mujer y al hombre lo hace sentir como que, pues yo proveo o yo doy más, entonces tú te callas, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotras también hacemos la fuerza de nuestro poder para romper el orden de nuestro matrimonio. Y por último, otra causa es la rebeldía. Se encuentra que el esposo no es un hombre digno de admiración ni de respeto. Se piensa que bien ella se equivocó en aceptarlo como marido o Dios se equivocó en dárselo. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, ya comprendimos que hay un manual de vida y el manual dice que la mujer es ayuda idónea y que el hombre fue creado para ser cabeza, pero no lo acepto. A eso se le llama rebeldía. Conocer las razones por lo justo, como deben de ser, como Dios las ha dejado, y no aceptarlas. Eso es ser rebelde y esa es otra causa de la ruptura del orden de Dios para el matrimonio. Hablemos un poco, no sé si lo llevo acelerados, pero que puedan tener espacio de tomar nota y si hay preguntas, decíamos que lo anote para que al final darles un espacio para que puedan preguntar. Hablemos un poco sobre las consecuencias inmediatas en el hogar. ¿Qué hace? O sea, las inmediatas son las que a la ya, ¿verdad? Sucede ya. Se rompió el orden y esto va a surgir hoy un problema. 1, rencillas. La rebeldía de la mujer va a transformar el hogar en un campo de batalla. Porque el esposo quiere que las cosas se hagan como debe de ser y la esposa dice no. Ahí hay ya un conflicto. El orgullo no le permitirá ser prudente con sus palabras y el marido terminará por ceder en lugar de continuar las disputas. Dice Proverbios 19:13, en la segunda parte
del versículo, gotera continua las contiendas de la mujer. ¿A quién no le han quitado la paciencia a las goteras? Por Dios santo. Cuando usted manda a reparar y vuelve a caer otra tormenta y el agua se mete y usted ya no hay ni por dónde poner, ¿verdad? Los recipientes. A eso nos compara la palabra de Dios Pero a las también, mujeres. pero también en algunas culturas eso lo utilizaban como un método de tortura. Claro. Que a una persona le estuviera cayendo una gota de agua en la cabeza todo el tiempo. Si una gota que está cayendo sobre una roca puede abrir un agujero. Exacto. Aunque parezca increíble, pero ya de tanto y de tanto viene a ocasionar un daño. Entonces, el Señor nos hace comparación a eso, a una gotera continua. Dice Proverbios 27, versículo 15 y 16, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. O sea, casi que imposible quererla contener, ¿verdad? Porque nos volvemos contenciosas. Ojo con eso. Estos son otros temas muy amplios de abordar, pero que permiten que la esposa o la mujer destruya su hogar, destruya su matrimonio al final, porque de verdad tendría que tener mucha paciencia un hombre para poder estar al lado de una mujer contenciosa. Tenemos que ser sabias. Dice Proverbios 21:9, versículos 25-24, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Lo mismo dicen los dos versículos. ¿Sí? Tanto en Proverbios 21:9 como en Proverbios 25:24. También Proverbios 21:19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Mejor allá en el desierto, bajo el gran solazo y sin agua, que estar a la par de una mujer rencillosa e iracunda. O sea, enojona. Eso quiere decir. En este ambiente, los hijos son testigos de esas batallas de ofensa. Día tras día, gritos, ofensas, que se tiran cosas. O sea, el ambiente se vuelve tedioso en un hogar. Y lo menos que va a haber, obviamente, si no hay paz en un hogar, tampoco hay morada del Espíritu Santo en ese lugar. Veamos también otra consecuencia inmediata y es la desatención. El marido no es digno de la atención de la mujer. Si ella lo atiende, será con indiferencia. Constantemente buscará y hallará la forma de evadirlo y de no cumplir el deber conyugal. Vea cómo acá una cosa viene llevando a otra. Y luego a veces decimos, bueno, pero ¿por qué? Si vivíamos tan bien, sí, media vez no nos contradigamos, aunque las cosas estén haciendo incorrectamente. Decimos nosotros que estamos viviendo en paz. A veces eso es lo que a nosotros nos pasaba. Decíamos nosotros, no necesitamos ir a esos seminarios. Así vivimos. Días ofreciéndonos la calle, días ofreciéndonos quizás palabras ofensivas y desagradables. Así vivimos bien. Pero cuando Dios se desagrada, el favor y la gracia de Dios se aparta de nosotros. También otra consecuencia inmediata es la manipulación para obtener el control, utilizando las rencillas, los desprecios, incluso a los propios hijos y muchos otros recursos. ¿Cómo utilizamos a nuestros hijos? Ellos no tendrían que estar en este estira y encoge, ¿verdad?, del matrimonio. Pero a veces nosotros también nos ponemos en medio de ese campo de batalla. ¿Cuál es el resultado? Se produce la inversión de los roles. El marido puede llegar a ser apenas uno más entre los hijos de esa casa y así se ha instaurado un matriarcado. Ella está contenta, el marido resignado, pero ¿dónde queda Dios? ¿Dónde queda el Señor? ¿Dónde queda el creador de esta unión? Que para nosotros quizás es compleja, pero Dios no se equivoca. Dios hizo esa unión así, que no seamos iguales. ¿Sabe por qué? Para hacer un equilibrio perfecto.
Cuando nosotros recibimos esto, porque nosotros hemos estado en esta clase recibiéndola, saben que esto a nosotros nos impactó tanto porque, bueno, esto se lo contará mejor mi esposa, pero a nosotros nos costó entender esta situación, porque cuando yo llegaba a la casa, yo escuchaba ruido, bom, 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 como que algo pasaba. Bueno, mi esposa le cuenta mejor. Ay, mire, el tomar, decíamos nosotros, la dirección del carruaje del matrimonio, ¿verdad? El creer que nosotros tenemos la suficiencia, el haber perdido quizás la admiración en el esposo y darle el lugar que le merece, nos hace tomar la cabeza. Y obviamente, como decíamos, estamos hechos para eso. Yo me acostumbré a eso, ¿verdad? A que yo decía, no, esto no me gusta acá, o sea, estoy hablando de área estructural de una casa, yo decía, esta ventana ya no me gusta aquí, hoy quiero que la ventana esté allá, sin comentarle a mi esposo. Yo hacía eso, buscaba a alguien, decía, mira cuánto me cobra por hacer esto, por instalar una ventana acá, tanto yo disponía del dinero que yo producía en mi negocio y bueno, dámoslo. O sea, no tenía, en teoría, según yo, no tenía ni por qué preguntarle a él, porque yo tenía los recursos económicos para hacerlo. Si yo De le decía, repente, mire, eso que está haciendo no va a quedar bien. Y me decía, bueno, pero si no me va a quedar bien, lo quito y lo vuelvo a hacer. De todas maneras, es mi dinero. O sea, no le estoy quitando nada. y eso es precisamente la historia que les hablábamos del mecánico, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, si esto es funcional, yo no estoy ocasionando ninguna quiebra económica con lo que yo estoy haciendo aquí en la casa, pero estaba haciendo quiebra emocionalmente en nuestra relación matrimonial. Porque recordemos que también, así como Dios instauró ese manual, ese orden, también el hombre tiene por naturaleza el hecho de ser cabeza, ¿verdad? O sea, sentirse que él tiene derecho a opinar, a decir, a hacer, y que la mujer pueda hacerlo sentir que él es el protector de la casa. Entonces, tenemos que tener cuidado. Estamos viendo lo de las consecuencias, porque nada que se salga de un orden va a tener algo favorable, un resultado favorable. Hay consecuencias. Exacto. Lo que pasa es que mi esposa habló de dos cosas al inicio. Una dice que el hombre no toma o no desarrolla su rol. Entonces, mi esposa dice, bueno, pero si es que el hombre no lo toma, alguien lo debe de tomar. Entonces el hombre rehuye a estar en el lugar en el que debe de estar. Entonces, esa es una de las cosas, que el hombre se descuida, pero el otro es donde la mujer también lo arrebata, como esa de lo que hablaba mi esposa, de esa competencia. Pero fíjense que hay un cuento a manera de chiste que a lo mejor lo cuento o no lo cuento. Depende. Depende. No sé qué va a contar. Lo que pasa es esto, miren, que eh, cuando nosotros no hacemos las cosas, hermanos, nosotros, eh, pues lo tiene que hacer la esposa, tiene que tomar las decisiones. Claro, este es un cuento que termina mal, pero es un mal ejemplo, no lo tomen así tan en serio, solo es para ejemplificar. Pero fíjense que en una ocasión la esposa le dice al esposo, mira mi amor, fíjate que el grifo, el chorro, está goteando y goteando todo el tiempo, está goteando y goteando. Y le dice el hombre, pero ¿y qué quieres que haga? Y la esposa le dice que lo arregles. Y el esposo le dice que acaso yo soy fontanero. No, yo no soy fontanero. Bueno, luego la esposa entraba y cada vez que ella quería
encender el switch de una luz, la corriente la golpeaba. Y le dice, mi amor, ese switch está malo. Y le dice, pero ¿y qué quieres que haga? Que lo arregles. Le dice, ¿acaso soy electricista? Bueno. Luego había una puerta que se estaba cayendo, una puerta de madera, y le dice, mi amor, esa puerta se está cayendo. Y le dice el hombre, pero ¿y qué quieres que haga? Arreglarla. Yo no soy carpintero. Bueno, en una ocasión, pasado unos días, llega el esposo a la casa. Cuando llega, el switch estaba reparado, la puerta ya no se estaba cayendo. Y fue a ver el grifo, el chorro, y fue a ver que estaba bien, ya no goteaba. Y le dice, mi amor, ¿y aquí qué ha pasado? Bueno, le dice, yo platiqué con el vecino y le dije, mire, fíjese que están estas cosas arruinadas, no sé si usted me las puede reparar. ¿Y qué te dijo? Ya se puso serio el esposo. ¿Y qué te dijo? Bueno, el vecino me dijo, yo las puedo reparar, no hay problema. Pero le dice dos cosas. O me hace una torta de pastel de pan, o se acuesta conmigo. Y el hombre bien serio le dice, ¿y vos qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Ay, y yo no soy pastelera, le dijo. Lo demás se lo dejo a su imaginación. Por eso le pedí permiso a mi esposa. Mire la cara que tiene. Bueno, continuemos mejor. Veamos ahora cuáles son las consecuencias mediatas. O sea, perdón, o sea que no solamente es el hecho, que ya le están poniendo carita, no solamente es el hecho de... No sean tan serios, hermanos. de dejar usurpar, ¿verdad? El espacio, sino que también recordemos que ahorita yo estoy hablando del área de la mujer, pero también a veces los esposos pueden venir de un hogar paterno en el cual la mamá dio una sobreprotección y él llega al matrimonio esperando esa protección de parte de su esposa. Exacto. Y eso también es erróneo. Estamos hablando de las consecuencias, hablamos de las inmediatas, hoy vamos a hablar de las consecuencias mediatas. O sea, que estas se van a dar a largo plazo. A largo plazo. Las inmediatas son las que a la ya, ¿verdad? Usted hizo un cambio de roles y vio resultados ya. Pero estas consecuencias también muy peligrosas porque no se identifican, porque no nos damos cuenta cuando se están instaurando y llegan a estar forjadas ya en nuestro matrimonio, son las mediatas. Una, fíjese bien, la deformación del carácter. Estoy hablando de la mujer, ¿verdad? En el caso, pérdida de delicadeza y la femineidad. Cuando nos acostumbramos a llevar el rol de cabeza, de repente hablamos diferente. ¿Qué pasó? Dice, ¿qué pasó? Ya no habla así de manera femenina, sino que ya como de una manera de autoridad y de mandar, hasta la manera en que se para con las piernas un poco abiertas y agarrándose el cincho, el cinto, el cinturón, y ya hablando de otra forma. ¿Qué pasó? Ya pierde la femineidad. Empezamos a sentir que nuestro tono de voz tiene que ser fuerte, ¿verdad? Porque tenemos la autoridad de la casa. También otra consecuencia mediata son los ataques espirituales, el engaño. 1 Timoteo 2:14 habla al respecto. Tome nota y después usted lo lee para que avancemos. Y esa es la posible afectación emocional. Recordemos que todo está ligado en esta vida. El área espiritual, el área emocional y luego también el área física. Si en el área espiritual estamos recibiendo ataques constantemente, va a venir una situación emocional, un problema emocional en nuestra vida, el cuerpo lo va a resentir y luego vienen los problemas con ataques físicos que vienen también quizás a resolverse en enfermedades, porque el cuerpo tiene una reacción.
Entonces son consecuencias mediatas, las vamos a ver a largo plazo y obviamente van a pasar facturas en nuestra relación matrimonial. También otra consecuencia mediata son la confusión de roles sexuales en los hijos, posible incidencia en la homosexualidad, según nosotros podemos quizá verlo, ¿verdad? En algunos lugares, a veces quizá por los mismos patrones, ¿verdad? Que a los hijos se les da una sobreprotección, a los niños, ¿verdad? Le vamos haciendo sentir como que son frágiles y no los dejamos ser en su naturaleza, desarrollarse como tal. Y esas consecuencias mediatas también vienen a surgir en los índices que se están dando actualmente, ¿verdad? La mujer que tiene más incidencia a comportarse varonilmente, a usar incluso vestimenta varonil y no desarrollarse en lo natural, en hacerla sentir que la niña, ¿verdad? Es la frágil. Y esto, acuérdese que los hijos nuestros también son futuros padres de familia, futuras madres de familia, futuros esposos, futuras esposas. Nosotros tenemos el compromiso de formarlos desde pequeños y enseñarles todo este tipo de funciones que vamos a formarnos para nuestra próxima relación, nuestra próxima familia que vamos a formar. También otra consecuencia mediata es la inutilidad en la obra de Dios, estando fuera de la cobertura. Podemos estar quizás 12 horas, 24 horas metidos en una iglesia, queriendo agradar a Dios, sirviendo de cabeza, como decimos, pero si en nuestro hogar estamos siendo desobedientes, si estamos haciendo las cosas a nuestra manera, en desobediencia, por más que le sirvamos al Señor, nuestro servicio no va a ser una ofrenda a nuestro Dios. Él se va a sentir desagradado por nuestra desobediencia. Finalizamos con el orden de Dios para la esposa. Ahora vamos a ver lo que Dios estableció para el esposo. Vamos a comenzar hablando, no hermanos, acerca, ¿perdón? Que no crean los esposos que no íbamos a hablar con ellos. No, vamos a la segunda parte. Hoy vamos con los esposos. Sí. Vamos a hablar acerca de la sujeción. Fíjense que hay muchos hombres que se quejan de que sus esposas no son unas mujeres sujetas. Dicen, no, lo que pasa es que mi esposa es hasta rebelde, ella no se sujeta. Pero fíjense que la Biblia dice lo siguiente en 1 Corintios 11:3. Todo tiene que ver con orden. Mi esposa estaba hablando hace un momentito de orden. Entonces, todo tiene que ver con eso. En 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Vamos a ver, ¿quién es la cabeza de todo varón? Diga Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Quién es cabeza de la mujer? El varón, diga el varón. Y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Quién es la cabeza de Cristo? Dios. Entonces vean ustedes que el orden está bien definido. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. A veces la mujer dice, bueno, pero ¿y entonces yo de quién soy cabeza? No, lo que sucede es que cada una de las cabezas es un nivel de protección. Entonces, la mujer debe entender que ella está triplemente protegida. Tiene la protección de Dios, la protección de Cristo y la protección de su esposo, del varón que Dios ha puesto como cabeza de su hogar. Entonces, vean esto. Esta posición de cabeza no le confiere al esposo una posición de autoridad sobre la mujer. Pero usted va a decir, bueno, y entonces, si no es una posición de autoridad la que el marido tiene al ser cabeza, y entonces, lo que sucede, mis estimados y estimadas, es que no es
la autoridad del varón, sino el ejemplo de la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Entonces, quiere decir que la esposa no se sujeta a la autoridad del marido, sino a la autoridad de Cristo sobre el marido. Una mujer que ve a su esposo constantemente en una relación con Dios, en una relación con nuestro Señor Jesucristo, va a ser mucho más fácil que la mujer confíe en que todas las cosas se están haciendo correctamente. Diferente cuando el hombre no tiene una relación con el Señor. Es bien difícil porque normalmente las decisiones que se toman son decisiones desatinadas. Pero cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, entonces sabemos tomar buenas decisiones. Y la mujer, cuando ve esas decisiones atinadas, entonces por supuesto que se va a sujetar. Yo le decía a mi esposa, estábamos platicando con una pareja y esta pareja dice la esposa, ¿cómo no voy a confiar yo en mi esposo, varón de Dios? Si yo lo veo en las noches, cuando él está orando, incluso dice ella, yo me he tropezado en las piernas de él cuando él está de rodillas en la madrugada que yo me levanto. Díganme ustedes cómo no va a confiar en las cosas que este hombre está haciendo. Si es un hombre de Dios, es un varón de Dios. Entonces, le repito, la mujer no se sujeta a la autoridad del marido, sino a la autoridad de Cristo sobre el marido. Vamos a ver en Efesios 5:25 dice, oigan esto interesante, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Me gusta esto, hermanos, porque a veces nosotros nos quejamos de nuestras esposas, pero un día yo escuché a un pastor decir, la mujer que usted tiene, usted la ha desarrollado. Si usted critica a su esposa diciendo que es una mujer desordenada, usted la ha hecho desordenada. Si usted dice, mi esposa no pasa en la casa, pues usted es el que ha hecho que su esposa no pase en la casa. Si usted dice, mi esposa es amargada, usted ha hecho una mujer amargada de su esposa. Esto es una realidad. Saben que el pastor que dijo eso no explicó mayor cosa, pero luego, cuando yo comencé a leer en Efesios 5:25, encontré este tesoro. Encontré este tesoro porque dice, primeramente dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Normalmente cuando se le pregunta a los maridos que si aman a sus esposas, todos los maridos levantan la mano y dicen que sí la aman. Amén, dicen todos. Pero ¿saben? La pregunta realmente es aquella que se le hace a la esposa. ¿Esposas se sienten amadas por sus maridos? Eso cambia todo. A veces nosotros creemos estar amando de la manera correcta a nuestras esposas, pero no es de la manera correcta. No sabemos amar. Entonces, nos estamos equivocando. Saben que un día yo escuchando una entrevista, escuché a no le voy a decir quién, es una artista mexicana, pero ella dijo, mi esposo es un buen hombre, pero me estaba amando de la manera incorrecta. A veces nosotros amamos de una manera extraña, una manera rara, y a los maltratos le llamamos caricias, y no es así. Entonces debemos aprender a amar. ¿Cómo aprendemos a amar? Aprendemos a amar a través del amor de Dios. Por eso es que este ministerio se llama Matrimonios de Éxito a la luz de la palabra de Dios. Y los objetivos del ministerio son restaurar, edificar y renovar el amor en los matrimonios por medio del amor de Dios. Porque solamente a través del amor de Dios nosotros somos capacitados para amar. Por eso no es cierto cuando aquellas personas dicen, amar es una decisión. No es verdad que amar es una decisión. ¿Saben por qué? Porque aunque alguna persona decida amar, pero se está amando de una manera incorrecta, la otra persona no se va a sentir amada.
Amar es algo que nosotros recibimos a manera de capacitación por parte del Espíritu Santo de Dios. Amar, entonces, mis hermanos, es una capacidad adquirida cuando nosotros primeramente somos amados por el Señor y nosotros a través de eso aprendemos a amar. Entonces, en esta palabra, en Efesios 5, del 25 en adelante, incluso el Señor se toma el tiempo de decirnos cómo amar. Si ustedes leen en el mismo versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces nosotros tenemos una comparación. ¿Cómo vamos a amar? Así como vimos a los vecinos, así incluso, perdónenme ustedes, pero a veces los modelos que nosotros recibimos, incluso de nuestros padres o de las personas con las que nos creamos, no son los más correctos porque no son apegados a la Biblia. Pero en este caso el Señor nos está diciendo, así como Cristo amó a la iglesia, hay un modelo de Cristo con su iglesia. Vean qué bonito, hasta nos dice cómo, qué fue lo que hizo. Dice, y se entregó a sí mismo por ella. O sea, se entregó todo de sí, incluso su propia vida. Muy bien, tal vez nosotros no vamos a entregar nuestra vida, quizás, o tal vez sí, no lo sé, pero por lo menos preguntémonos qué estamos haciendo nosotros. Por eso, mis estimados, esta clase no es una clase de teoría. Esto es pragmático, esto es práctico, porque de nada nos sirve llenarnos de muchos conceptos y letras sin nuestros matrimonios o a quienes nosotros les vamos a hablar esto mismo. No van a captar nada, ni van a tener cambios. La idea es tener cambios que nos ayuden a mejorar nuestra relación de esposo y de esposa y que podamos desempeñar nuestros roles que fueron establecidos por Dios de la mejor manera para que nuestro matrimonio se convierta en un matrimonio agradable a Dios y que nos agrademos el uno al otro. Entonces, vean, el Señor se entregó a sí mismo. Esa palabra sí va separada de la A. Esa palabra A de enlace va separada del sí mismo. Esa es una preposición. Ese sí es una preposición. Va solito. Las preposiciones que nos enseñaron en la básica, ¿se acuerdan? Ante, bajo, con, contra, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, si, sobre, tras. Esa es parte de esa palabra. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que servirle a nuestras esposas. El gran problema es que en nuestra cultura nosotros estamos acostumbrados solamente a demandar de nuestras esposas, a pedirles que hagan por nosotros, que nos den, que nos sirvan. Y nosotros todo el tiempo estamos solamente en espera. No, debemos de tomar un papel activo. Vean que el Señor a nosotros nos da el ejemplo. Dice que Él se entregó a sí mismo. Nosotros desde que llegamos a la casa comenzamos a demandar, ¿dónde están mis chanclas? Ya está la comida, la ropa para mañana, necesito que esté lista. La limpieza no está, qué barbaridad. O sea, nosotros comenzamos a demandar y a demandar, pero nosotros no damos nada. Entonces, fíjense bien, este amor de Dios tiene una característica sobrenatural que determina el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, por su amada. Veamos algunos versículos en los que el Señor da el título de cabeza del hombre en el hogar. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:7. Ya vamos a hablar del ser cabeza. En 1 Corintios 11:7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. En Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo,
y Él es su Salvador. Efesios 5:23. Un par de versículos antes del que estuvimos leyendo hace un momentito. Pero también en Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Mucho cuidado con eso. No es bueno que el hombre esté solo. O sea, más adelante lo vamos a ver, pero la esposa se hizo para el varón. Luego lo veremos eso. Génesis 2:18 le estaba diciendo. Vamos a ver cuál es la razón de ser la cabeza. Primeramente, mis hermanos, es ser escudo. Nosotros nos tenemos que convertir en el escudo, en el hombre como cabeza de su familia. La familia, la mujer y los hijos están expuestos en muchos frentes, por lo cual necesitan la protección de nosotros. En el nivel físico, Dios nos ha provisto, hermanos, de fuerza, de vigor en nuestro cuerpo para poder realizar trabajos pesados del hogar y para proteger a su familia. A veces las esposas terminan haciendo labores pesadas porque nosotros no las hacemos. Nosotros no despertamos. Hay algo que mover. Usted tiene que decirle, no, mi amor, no lo movas, lo voy a mover yo. Te vas a lastimar, no te agaches. Te vas a lastimar. También en su nivel emocional, Dios le ha dado la sensatez al hombre y la fuerza emocional a la hora de tomar las grandes decisiones, para disciplinar, para poner orden en el hogar, que obviamente la mujer, hermanos, es totalmente capaz de hacerlo, por supuesto. Es capaz de razonar, pero la mujer primero va a poner su sentimiento y eso puede hacer también fracasar los resultados. Entonces, nosotros tenemos que tomar esas grandes decisiones, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede normalmente? Nosotros le decimos a la esposa, ahí ve usted, la esposa a veces quiere que nosotros tomemos la decisión, pero nosotros decimos, ahí ve usted lo que usted diga. Y a veces son decisiones complicadas. Yo, pues a manera quizás de una bromita, les digo que cuando llega el primer novio de la hija y quiere hablar con el papá le dice, anda a hablar con ese fulano porque vos ya sabes que yo soy enojado. No, lo que no quiere es enfrentar la situación. No quiere ir a pararse enfrente y decirle, ajá, decime qué pretendes con mi hija. Nosotros ponemos a la esposa que ella vaya. También en el nivel espiritual, el marido, hermanos, es responsable de interceder por su familia, pero de la misma forma. A veces el bastión, el pilar fuerte de oración en una casa es la esposa, no es el esposo. La esposa está leyendo la Biblia, se está alimentando espiritualmente, pero el varón perezosamente no lo hace. Entonces la esposa lo está haciendo. Miren, a mí me ha pasado. Me acuerdo yo que mi esposa de repente, yo la he visto en su cama, en la cama está orando. Y yo tengo un gran sueño, solo alargo mi mano y la pongo así por su espalda. Que esa unción me llegue, digo yo, quedo dormido. No, tendría que levantarme, estar a la par de ella, o yo estar antes incluso que ella orando. Entonces, nosotros tenemos que ser ese pilar. Recuerden ustedes que hay situaciones espirituales. La palabra del Señor en Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Así como Cristo se convierte en escudo del varón, así lo es también el marido para la mujer y también para sus hijos. El marido tiene que ejercer su rol sacerdotal en su casa. También el hombre se convierte en modelo. El hombre tiene a un Dios que le modela. Fíjese bien, como padre para sus hijos, Dios es un padre poderoso, amoroso, bueno, misericordioso, cariñoso, grande. O sea, ¿qué quiere usted? Dios es todo, hermano. También el hombre está llamado a ser un líder, a ejercer liderazgo. El liderazgo en el hogar descansa sobre el marido, pero debe ejercerlo con amor. Me acuerdo en una ocasión que mi esposa me dijo, mire,
Usted es un mal líder porque usted solo ordena, vayan, hagan esto, hagan aquí, hagan allá. No, un líder, me dice mi esposa, va adelante, haciendo las cosas primero, no mandar, sino ejercerlo desde el ejemplo. También el hombre es un proveedor, no solamente proveer para las necesidades materiales y físicas, algo tan fundamental en la casa, proveer para las necesidades materiales, para las necesidades físicas, sino también convertirse como en la fuente principal de la enseñanza de la palabra de Dios para su familia. El ejemplo del corazón de Dios también descansa en el hombre. Siempre estar dispuesto a reconciliar, a restaurar. Esto incluye, mis hermanos, perdonar, servir y sanar. Debe llevar siempre la delantera en todo esto. Servir a la esposa y a sus hijos con un espíritu humilde y con un corazón alegre. Esa es la razón de ser del marido. Vamos a ir cerrando ya el tema, hablando acerca de las formas de dominio en el hogar. Ya medio las habíamos quizás mencionado así rápidamente. Estamos finalizando. Hablábamos, quizás rápido hablamos del matriarcado, ¿verdad? Pero hoy vamos a mencionar todas las formas de dominio en el hogar. Una de ellas es el patriarcado. Es donde el marido, como padre de familia, es el señor, ¿verdad? Que, entre comillas, ¿verdad? Que domina, que gobierna sin igualdad, o sea, que está como el rey, ¿verdad? En el trono, donde la mujer y los hijos le temen y son como sus siervos. Ya han escuchado quizás, ¿verdad? En los casos quizás de vida real, o en algo otras veces en caricaturas, donde llega papá, ¿verdad? Y hasta los pasos se oyen como que viene ahí el gigante, y todo el mundo a correr, hasta la mascota sale a correrse, a esconderse. Entonces, este tipo de dominio en el hogar se llama patriarcado, ¿verdad? Porque no hay una igualdad. Pero también hay otro dominio y es donde predomina la mujer y eso se le llama matriarcado. Es donde la mujer maneja las cosas en la casa, a los hijos, maneja también al marido y la manera en la que se impone la autoridad de la mujer es evidente. O sea, se nota cuando es la mujer la que está bajo sobre ese dominio. También hay otro tipo de dominio, otra forma de dominio en el hogar y es el filiarcado. Del latín filius, que significa hijos. Los hijos gobiernan a los padres, los manejan a su antojo y se constituyen a sí mismos el centro de atención del hogar, y haciendo que sus padres sean sus servidores y cumplan todos sus caprichos. Recuerden ustedes que les dijimos quién manda en la casa. Sería bueno que ustedes lo puedan comentar. ¿Quién manda? ¿Acaso manda el esposo? ¿O manda la esposa? ¿O mandan los hijos? La pregunta es quién debería de mandar. Eso lo vamos a aprender ahora. ¿Quién creen que debería de mandar? Y fíjese bien, hemos mencionado tres y ahí las tienen en la pantalla, en la imagen. Patriarcado, matriarcado y filiarcado. Ninguna de estas formas es el modelo de Dios para el matrimonio. Cristo reina y Él ocupa el centro de la familia. Y todos debemos someternos a la autoridad. Todos rendirnos a Él. Una familia de la cual Cristo tiene el control funcionará a la perfección. No habrían discordias, no habrían estallidos de violencia, según el orden perfecto de Dios. ¿Por qué? Primero, todos creo yo que sabemos, ¿verdad? Dios no se equivoca. Si dejáramos que sea Él el centro, que sea Él el que gobierne nuestro hogar, habría menos problemas. ¿Por qué? Porque nos rendiríamos o nos someteríamos a lo que Él nos vaya dirigiendo en nuestra vida.
dejaríamos de estar en esa lucha de poderes en las cuales de repente, sin darnos cuenta, ya estamos discrepando con el cónyuge. Y ya ve que mencionamos una tercera forma y es el filiarcado, que en algún momento quizás hasta nuestros hijos pueden estar peleando el gobierno del hogar. Y todos haciendo lo que los niños dicen. Imagínense ustedes que hay personas que de verdad depositan la autoridad de su casa en los hijos. Nosotros recordamos que en una ocasión unos padres de familia nos dijeron, mire, viera, nuestra hija tiene un don de liderazgo que nos hace para donde ella quiere. Pero ¿cómo es posible que nosotros a un menor, a un pequeñito, nosotros le demos esa autoridad? O como me dijo un día una señora, me dice, mire, ¿va a creer usted que el niño, te estoy hablando de un niño de 4 años, el niño no quiere ir a la escuela? Por eso no lo mando, porque no quiere. Me pongo a pensar, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que porque el niño no quiere, no va a la escuela? Y entonces, ¿cómo estamos ejerciendo nosotros nuestro rol de padre o nuestro rol de madre? Si un menor, un niño de 4 años nos está diciendo las cosas que tenemos que hacer los grandes, no es posible. Hablemos un poco, hoy ya vimos, ¿verdad?, cuál debe de ser el orden, que trae una consecuencia, la desobediencia, las consecuencias inmediatas, las consecuencias mediatas. Ahora bien, viene una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo restablecemos entonces el orden? Si quizás muchos de los que estamos aquí conectados estamos ahí sacando conclusiones y decir, bueno, mira, entonces nosotros hemos estado viviendo en desorden. ¿Cómo lo restablecemos? Importante pregunta y hoy vamos a resolverla. ¿Cómo restablecer el orden de Dios? Número 1, o literal A, arrepintiéndose de corazón. No de un fingimiento, no hipócritamente, sino de todo corazón. Arrepintámonos si hemos estado o ya identificamos que hemos estado haciendo erróneamente. Debemos de arrepentirnos delante de Dios por romper o intentar romper el orden establecido por Él para el matrimonio. Luego deberá decidirse modificar la conducta de acuerdo a la luz recibida en esta noche. Exacto, porque vamos nuevamente a recordarles, si nosotros intercambiamos los roles que nosotros tenemos como esposos, miren, no nos va a ir bien, nos van a salir mal las cosas, no van a poder tener armonía en su matrimonio o en su casa. Entonces, esto es importante. Si ustedes ya identificaron que hay problemas en el orden establecido por Dios en cuanto a los roles que tiene que desempeñar tanto la esposa como el esposo, lo primero que hay que hacer es arrepentirse de corazón de haber cambiado o intentar cambiar esos roles. Siguiente, estamos viendo cómo restablecer el orden. Después del arrepentimiento viene el aceptar que el orden de Dios fue diseñado para nuestro propio bien y el de nuestro matrimonio. O sea, entendamos que lo que Dios ha dejado no es para mal. Todo es para funcionar de una mejor manera, para ser felices, para tener paz en nuestro matrimonio. Cada uno debe ocupar el lugar que le corresponde según Dios lo prescribió. Aunque le resulte incómodo, en un comienzo usted va a sentir un poco como que no encaja, pero definitivamente esto le traerá descanso y paz en su corazón. Lo que sucede es esto, que de la misma manera cuando los roles se intercambian, por ejemplo, el rol del hombre lo ocupa la mujer o lo desempeña la mujer y el rol de la mujer lo desempeña el hombre, que también es notorio, se nota, eso se ve así clarito. Entonces, quizás al inicio a ambos les resultará incómodo, pero con el tiempo van normalizando lo que no es normal, se acostumbran a hacer las cosas de manera equivocada y creen que está bien, creen que es lo correcto,
cuando no es lo correcto. Por eso es que nosotros cuando estamos presencialmente impartiendo este tema, nosotros les decimos a las parejas participantes, intercámbiense los zapatos. Ellos no saben ni por qué, pero se los intercambian. Los zapatos del hombre se los pone la mujer, ya se imaginarán ustedes qué chistoso. Y los zapatos del hombre se los pone la mujer. No dije lo mismo. Bueno, los zapatos de la mujer, el hombre, del hombre, la mujer. Entonces, a veces al hombre ni siquiera le entran los zapatos de su esposa y a la esposa le quedan bien flojos. Pero lo que les quiero comentar es que los ponemos a caminar y les decimos cómo se miran, cómo se ven a ustedes mismos. Saldrían mañana a la calle o fueran a su trabajo de esa forma y dicen las personas, no, porque nos veríamos ridículos. Exacto. Exactamente eso. Cuando hay un intercambio de roles, sucede eso. Se ven ridículos, pero se han acostumbrado tanto a vivir de esa manera que creen que es normal cuando no es normal. Estamos finalizando, estamos hablando cómo restablecer el orden de Dios. Y como número 3, ya penúltimo, es creyendo a la luz de la palabra de Dios. O sea, debemos de creer en lo que estamos ahora aprendiendo. Que el hombre no fue creado para la mujer, sino la mujer fue creada para el hombre. También, ya por último, para restablecer el orden, es aceptando. Aceptar que el cónyuge que tiene no lo escogió usted. Nada se da por casualidad. Todos son planes, propósitos de Dios. Dios escogió a su cónyuge. Ciertamente Dios no se ha equivocado en darle al esposo o a la esposa que usted tiene. Me gusta cómo cierra este tema con Efesios 5:29. Miren lo que dice Efesios 5:29. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por último, hay unas recomendaciones que nosotros les queremos dar a manera de preguntas para que puedan reflexionar. Vamos a darles esas, creo que son 5, ¿verdad? Sí, son preguntas para reflexión, que las tienen también ahí en su pantalla, y para aplicación. ¿En qué áreas he violado el orden de Dios en la casa? O sea, esto ya es algo ¿verdad? O sea, una autopregunta. Y usted solito o solita, ahí donde está, dese esa respuesta. Número 2, ¿qué paso de arrepentimiento y obediencia daré esta semana? O sea, nada en nuestra vida, si usted dice, bueno, yo estoy aprendiendo esto, pero si usted no se hace al hábito de darle cumplimiento a lo que ha aprendido, entonces no habrán cambios. Y si no hay cambios, pues no vamos a ver resultados, ¿verdad? Exacto. Y tercero, ¿cómo puedo honrar el rol de mi cónyuge hoy? O sea, ya no es a mi título, sino yo estoy entendiendo que mi esposo fue dado por su rol es ser cabeza del hogar. ¿Cómo yo voy a honrarlo a él para que él pueda desempeñar su rol de una mejor manera? Y lo mismo al esposo, ¿verdad? Para la esposa. Y luego en el número 4 dice, ¿qué modelos familiares debo desaprender a la luz de la palabra? Acuérdense que esos cimientos viejos, ¿verdad? O las cosas, los aprendizajes erróneos, hay que desaprenderlos, hay que quitarlos, hay que eliminarlos para aprender lo bueno. También, por último, la última pregunta, ¿qué práctica estableceremos para poner a Cristo en el centro del hogar? ¿Qué vamos a hacer? O sea, si estamos ahí con el cónyuge, platiquemos, ¿cuál va a ser la práctica que vamos nosotros a ejecutar para que sea Cristo el centro de nuestro hogar? Ahora, antes de dar por cerrado este tiempo, sí, vamos a dejar, también aquí tenemos al licenciado Marco Bravo, ahí en Tapachula, y que sea él quizá moderando si hay preguntas. Sé que el tema de verdad es muy interesante
surte efectos, han sido resultados maravillosos en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, y hemos visto muchos matrimonios también ser transformados, ser restaurados a través de la aplicación de esta palabra. Así que vamos a dejar ese tiempo para preguntas y respuestas. Gracias, hermanos, amigos, y es de mucha bendición, ¿no? Todo esto que ustedes están compartiendo. Damos el espacio, no sé si alguien quiera participar de todos los que estuvieron con su cámara apagada, ¿no? Porque siempre es bueno verlos, sus reacciones, estar pendiente, aunque pues yo entiendo, ¿no? Que a veces es un poquito complicado el tema de las cámaras, pero no sé si hay preguntas, alguna pregunta que quieran hacer acerca del tema. Ya se salieron algunos, salen algunos, está bien, pero no sé, porque ya es noche, yo lo entiendo. Pero si no hay preguntas, Maestro Paul, buenas noches. Buenas noches, estuve muy atento a la presentación, muchas gracias. Pocas veces puedo decir que uno se enriquece con conferencias, con ponencias tan valiosas en términos prácticos. Y no lo digo para elogiarlos a ustedes, sino lo digo para elogiar y amar a mi Dios Todopoderoso, que les escogió a ustedes para este ministerio tan precioso. Y que gracias a Dios, la honra y la gloria a Dios, Amén. por esta oportunidad de poder escucharles con terminología práctica, con un análisis profundo del texto bíblico. Si bien es cierto, ahorita por la hora algunos están por su compromiso o algunos asuntos cerrando, algunos permanecemos y ha sido el grupo más completo que hemos tenido porque a veces nos quedamos menos, pero hoy estamos quedando muchos porque el diplomado pues todavía continuamos y realmente estamos muy agradecidos, maestro Marco, que trabajamos para la Universidad Filantrópica Internacional. Tenemos el área de teología, el maestro Marco es el coordinador del área de teología y queremos enriquecer a los pastores, a todos los ministros, hermanos laicos de la iglesia que tienen un ministerio dentro de la casa de Dios. Queremos enriquecerlos con este diplomado. No ha sido fácil, pero también necesitamos más estrategias de promoción, porque hay Claro. muchos que necesitan esta palabra que hoy escuché. Y como el maestro Marco sabe que soy un crítico muy exhaustivo a veces, ¿verdad? Hoy puedo decir, Marco, qué preciosidad de pareja. Tienen un ministerio lindo y ojalá podamos continuar con ustedes. Vamos a invertirle para esparcir este mensaje. Tienen un ministerio hermoso y nos sumamos al equipo de ustedes. Y que ustedes se Claro. sumen a nuestro equipo con esa humildad y agradecemos a todos los que estuvieron hoy escuchando. Parece que hay participación de algunos. Sería muy bonito escuchar sus opiniones. Vamos a seguir metiendo más gente, ¿verdad? No es fácil. Hemos visto una resistencia a muchos pastores que no quieren capacitarse. Piensan que ya lo saben todo. Piensan que ya Dios habla con ellos y que no necesitan una dirección en una charla profunda con una convicción de parejas que siguen dándonos el ministerio del hogar. Y lamentablemente esta semana escuché la triste situación de un ministerio pastoral que está en crisis ahorita. No puedo revelar el nombre de la persona, pero por favor, aquí en Tapachula hay un ministerio que está en crisis. Oremos por ese ministerio y me refiero a esa pareja, esposo, esposa, una situación muy crítica, muy complicada, que se dejó llevar durante años. Pero qué bueno que todavía podemos rescatarlos, Dios de la provisión. Pero es tan importante lo que ustedes están haciendo. Y les falta camino por recorrer. Y cuando los años pasen,
ustedes juntos puedan decir ante Dios, aquí están mi pareja, y puedan decir los hijos que tú nos diste, Señor. ¡Qué bendición! Amén, Gracias, maestro Paul. Aníbal. Gracias. Gracias, Lucy. Una bendición con todo cariño. Que Dios lo Gracias. bendiga, hermano pastor, Amén. para servirles. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Maestros, bueno, esta es la primera semana de 4. Están programados 4 semanas. Iniciamos 8. La siguiente semana es 26 de enero. Si no mal está mi calendario, 28 de enero. La siguiente semana, 28 de enero, y así nos faltarían 2. Este diplomado está abierto para todos aquellos, pues ahí vamos a seguir invitando, haciendo promoción, tratando de compartirlo. Tiene valor curricular, el material, pues para los que se inscriben lo tienen el acceso. Y pues estamos iniciando este ministerio, es nuestro primer diplomado con el maestro Paul. Actualizaciones ministeriales, pues nació por seguir sirviendo a Dios a través de medios digitales y alcanzar a seguir trabajando que Dios nos ha puesto en este lugar y hacer sinergia y haberlos conocido a ustedes también, una gran bendición, pastores Arauz. Estamos y seguimos en contacto. Bueno, si no hay preguntas, si no hay alguna duda, de todos modos, ahí está el chat, están en el grupo de WhatsApp. A los pastores los voy a agregar en el grupo, de todos modos, para que estén pendientes. Y pues nada más les pido la siguiente semana, pues traten de estar puntuales, de prender sus cámaras, de estar. Yo tuve complicaciones al inicio del internet, me vine aquí a la casa de mi mamá para conectarme, pero tratar de resolverlo, ¿no? Para darle el servicio, ¿no? A cada uno de ustedes, y créanme, gracias a cada uno de los que estuvieron, esta clase quedó grabada. De todos modos, para los que quieran tener acceso y querer más información, estamos a la orden. Muchas gracias, pastores Arauz. Ya sin nada más que agregar. No sé si Parece, Marcos, que había una mano que quería participar. Vi por allá a alguien. No, me gustaría. Aplaudieron y dieron el visto bueno. Yo era el que Un me reía. corazón.